Salvando el planeta. Niños investigadores en Milpa Alta. Nima, una niña de oro en Wushu. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. En el 2016, el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y la Fundación Carla Willock convocaron el curso Líderes Éticos Responsables. En él participaron estudiantes de escuelas secundarias que tuvieran un proyecto ambiental que ayudara a mejorar el entorno. Vamos a conocer el proyecto de uno de los equipos ganadores. Antes aquí en la escuela era muy sucia, parecía como un basurero. Todos los niños, aunque veían un bote cerca, tiraban la basura en el piso. Porque aquí en la escuela se consume mucho el PET. Entonces era muy triste ver que al terminar los recesos, la escuela se quedaba llena de botellas de PET. Veíamos la escuela muy sucia y la recogíamos y platicábamos con los compañeros, pero seguían tirando basura. Y fuimos a las primarias a dar pláticas sobre este proyecto para que tuvieran más concientización. Y ahora me da mucho más ánimo porque veo la escuela limpia, veo todo lo que estamos haciendo. También quisimos enfocarnos en toda la comunidad, no solo aquí en la escuela, porque nuestro proyecto quiere generar una cultura ambiental. En la laguna de Xotlán es un patrimonio de aquí del municipio. Antes me platicaba mi abuelito, iban a bañar a la laguna, pero pues estaba muy limpia el agua, azulita y todo. Y ahora ya no se puede ni bañar en la laguna, no se puede beber agua, claro que no, porque las sustancias eran muchas, tóxicos. La laguna la quisimos incluir en el proyecto porque la ves y toda sucia y nos las quieren quitar, además la quieren desaparecer. Uno de los factores más importantes que vimos en las personas de esta comunidad, la cultura era contaminar, y pues fue el primer factor en el que vimos su educación que tenían como personas, porque la educación comienza desde la casa. Por lo tanto, también hemos empleado información a las personas sobre qué consecuencias traen los actos como pescar en la laguna. Eso es lo que ha causado la extinción de especies. Lo que les quiero decir es de que vean el daño que están haciendo contaminando y que se den cuenta que tenemos un país hermoso, que tenemos áreas verdes hermosas, que podemos mantener si no contaminan. A nombre de todo mi equipo quiero darle las gracias al profesor José Antonio Quiñones porque fue una gran inspiración, porque nos dio alas, porque nos dio más sueños de los que ya teníamos y nos hizo ver que nuestras metas se pueden lograr siempre y cuando demos un doble esfuerzo. El pasado 16 y 17 de diciembre se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el segundo Festival de Niñez y Juventud Indígena Migrante. El mundo gira alrededor, cruzando fronteras voy, derramando mi sudor. El territorio a nadie doy, el territorio es nuestro, el mundo gira alrededor. Al evento se dieron cita 50 representantes de Chiapas, Tlaxcala y Guatemala. Los colectivos de niñas, niños y jóvenes indígenas compartieron sus obras fotográficas, representaron obras de teatro y tocaron música en vivo. El territorio es un lugar donde puedes vivir, donde tienes plantas o donde tienes animales. ¿Y tu casa? Mi papá y mi mamá me han contado, así que la migración es los que se iban al otro lado, a Estados Unidos, por sus familiares o personas que no tienen hogar o algo. El territorio que yo sueño, que sea un mar no contaminado, con más árboles, que haya un poco de trabajo para que no vayan a migrar.
Además, manifestaron el rechazo a la violencia, la inseguridad y la contaminación, y dejaron en claro que si bien las fronteras nos separan, también son espacios para el encuentro, para conocer a otros y para unirnos todos. La naturaleza es vida, donde hay mucha gente, territorio de valientes, donde estamos tú y yo en un solo corazón. El derretimiento de los polos, los climas extremos y el aumento en el nivel del mar son todos resultados del cambio climático. Pero, ¿qué es el cambio climático y qué lo causa? Y lo más importante, ¿cómo podemos detenerlo? Los expertos han notado cambios significativos en el clima desde el año 1700. Este es el llamado calentamiento global y está ocurriendo en todo el mundo. Los investigadores aseguran que dicho calentamiento es causado por las actividades humanas. Todas estas liberan gases de efecto invernadero, los cuales permanecen flotando en el ambiente y crean una capa alrededor del planeta, lo que provoca un aumento en la temperatura. El calentamiento global afecta a nuestro planeta. Los niveles de agua están aumentando, destruyen nuestras tierras y expanden el desierto. Los expertos predicen que el clima será cada vez más extremo, pero siempre existen formas para que la emisión de gases de efecto invernadero disminuya. Caminar o montar bicicleta en lugar de usar un carro, o apagar las luces cuando no se estén utilizando. Y con la participación de todos, podremos volver a tener de nuevo un planeta saludable. En Milpa Alta, en la Ciudad de México, un grupo de niños se ha dado a la tarea de investigar aquellas historias y tradiciones orales que se saben los ancianos y los adultos de ese lugar. Vamos a conocer el trabajo de estos niños investigadores y sus maravillosas historias. ¿Usted toca música tradicional de Milpa Alta? ¿Cuáles son las melodías tradicionales de Milpa Alta que toca? El grupo se llama Niños, Voces y Música de la Tierra en Movimiento. Rescatamos y difundimos la tradición oral de Milpa Alta. Hacemos entrevistas a adultos mayores y de esas entrevistas, de pequeñños fragmentos se sacan historias, leyendas y cuentos. Mi labor es rescatar música tradicional milpaltense enfocada para niños. Y actualmente la estoy aplicando en lengua náhuatl. Pues para ir a una entrevista, primero se da un acuerdo a la persona que se le entrevista y se dice pues cómo es y pues así como de no se ponga nerviosas, tranquila. Y ya llegamos otro día acordado con la persona y ya se empieza a entrevistar. Todos primero respiramos 3 veces. Y la persona también, para que no le den nervios. Y ya todos empezamos y dicen 1, 2, ya. Y ya de ahí empieza a contar todo lo que él o ella ha vivido. Por ejemplo, muchos nos han contado, por ejemplo, de la sirena. Otra persona nos contó de que aquí la mujer que espanta, bueno, la que dicen que aquí se llama Ixtapochtli. Mi historia, la que más me ha impactado, es La Llorona del Calvario, porque como que tiene un suspenso. A la hora donde una parte, donde el abuelito se baja y viene una mujer tras de él, como que te hace la piel de gallina. El año pasado yo anduve espantando y me gustó mucho porque los chicos se quedaban así. La importancia es que los jóvenes desde pequeños vayan escuchando la historia de su comunidad para que de grandes pues ya sepan todo y se lo puedan contar a sus hijos. Pues para recuperar la cultura, porque ya en estos tiempos ya con la tecnología se está perdiendo mucha cultura. Pues yo le diría a otros niños que se interesen por la historia no solo de su comunidad, sino de todo su pueblo, hasta su delegación o municipio, o hasta de su propio estado, y si se puede del país, porque pues es muy bonito todo lo que pasa y pasó. ¿Te
¿Te imaginas que solo te dijeran chipis y que no tuvieras un nombre ni acta de nacimiento? Eso reduciría tus posibilidades de entrar a la escuela y de ser una persona protegida por el gobierno. De hecho, para el país sería como si no existieras. De acuerdo a la UNICEF, en México hay unos 800,000 niños menores de 5 años a quienes no se les respeta el derecho a tener nombre y apellido y a estar inscritos en el registro civil. Si ese es tu caso, diles a tus padres que te registren, pues esa es su obligación y al mismo tiempo es tu derecho. ¿Has tenido problemas para entender las matemáticas? ¿Te ha pasado que no tienes a quién pedirle que te explique un problema? ¿Y que aún poniéndote de cabeza no sabes cómo hacer tu tarea? No te desesperes y mejor visita a Sofía XT, una plataforma en línea que te enseña de manera virtual en la que ya están inscritos más de 100,000 niños de primaria en México, quienes han superado sus trabas en matemáticas y además mejoraron sus capacidades para calcular cómo se mueve el mundo. En Chiapas, nuestros amigos del zoológico Miguel Álvarez del Toro liberaron a 12 monos araña en el cañón del Sumidero. Estos animalitos fueron sustraídos de su hábitat natural por traficantes de fauna silvestre, pero ahora, gracias a un programa de reintroducción de especies, han vuelto a donde pertenecen. Aunque, como nos explicaron los amigos del zoológico, el trabajo no termina ahí, pues durante un tiempo le estarán dando seguimiento a su proceso de readaptación. A la sección Dinos nos llegó el video de Samantha, una niña ecuatoriana que tiene una relación especial con Blanquita, su yegua, blanca como la nieve. Vamos a ver esa nota que nos compartieron nuestros amigos de Hagamos Clic. Ande muy pequeño, ande muy pequeño, ande muy pequeño. Blanquita es mi yegua favorita porque es blanca como la nieve y a mí me gusta el color blanco. Yo aprendí a montar desde que tenía 1 año. Primero la sé acariciar y luego me monto en ella. Me enseñó a montar mi mami y mi papi. No me dio miedo porque era amigable. Yo traigo el agua y bueno, en realidad yo no la baño. Yo solo la monto y a veces le doy de comer. Le estoy dando de comer alfalfa. A Blanquita le gustan las zanahorias y a veces yo me sé comer algunas. Chao. Es un arte, es una batalla, es el wushu. Este deporte clásico es muy popular en el mundo, aunque de manera muy especial en Asia, donde fue creado. Durante los pasados Juegos de Asia del Sur en la India, una chica de 16 años ganó la medalla de oro en formas. Vamos a ver este reportaje que nos enviaron nuestros socios de Naya Posta en Nepal y conozcamos a Nima. नमस्ते, म निमा गर्दी मगर सागको स्वर्ण विजेता उसुतर्फबाट। म चाहिँ फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल गेम खेलेको हुँ र फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल गेम खेल्दाखेरि पनि स्वर्ण विजेता भएकोमा मलाई एकदमै खुसी र गर्व महसुस भइरहेछ। नान्छन् भनेको चाहिँ बेयर ह्यान्ड खेलिन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो हात र खुट्टाको बल युज गरेर मोमेन्ट्सहरूलाई बनाएर जम्पहरू गरेर त्यो नान्छन् खेलिन्छ। अनि त्यो नान्ताउ भनेको चाहिँ एउटा सोर्डको काँटा हो हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो सोर्डको काँटामा के हुन्छ भने आफ्नो स्ट्रङनेस देखाएर मान्छे छिनाल्ने टाइपको देखाएर त्यसो देखाएर त्योसँग जम्पिङहरू हुन्छन् जुन चाहिने जम्पिङहरू गरेर गरिन्छ। अनि म चाहिँ त्यो दुईटैको मार्क्स जोडेर चाहिँ म विजेता भएको थिएँ। नेपालमा चाहिँ स्पोर्टमा त्यति एम छैन। आफ्नो लाइफ सेटल गर्न गाह्रो पर्छ। इन्टरनेसनल भए त उनीहरूको नेसनल टिममा पढ्ने बित्तिकै आफ्नो हुन्छ नि एउटा लाइफ सेटल भइहाल्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। अनि म चाहिँ आफ्नो स्पोर्ट्स सँगसँगै स्टडिजलाई पनि सँगै लगाउन चाहन्छु।
Otra vez hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por habernos acompañado. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Y recuerda, la próxima semana te traeremos más de Vientos, noticias que vuelan.